Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Proyección y perspectiva de la economía. Razonamientos que nos permiten interpretar las tendencias y tomar decisiones de manera inteligente. Es tiempo de escuchar al economista Pablo Broder. Pasaron 5 días de las elecciones en la República Argentina y todavía hay gente que está haciendo la digestión de todo esto. Sí, en esta mañana que de repente a mi amigo Pablo Broder le puede generar un poco de envidia, decirle que el cielo está absolutamente celeste, que la bahía de Maldonado tiene un azul profundo realmente maravilloso y que estamos disfrutando de una mañana de primavera formidable. Nos vamos para allí, para Buenos Aires, para hablar con él. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Efectivamente, me das una sana envidia, realmente, por más que acá está también el cielo celeste, el sol brilla, etcétera, etcétera, pero bueno, también me consuelo pensando que no falta ya tanto para que nos veamos las caras. Falta menos. Falta menos. ¿Cómo bueno, andas, por ti? Bien. Pensé mucho todos estos días, me acordé mucho de ti. Mucho me acordé, sinceramente. Porque hemos hablado tanto del tema de las elecciones argentinas y del futuro de Argentina y bueno, te reconozco que me genera curiosidad saber tu pensamiento. Mira, o tu reflexión al menos. Bueno, no, y vos y los oyentes saben cuál es mi pensamiento en general. Vos sabés que yo pensaba que un día es un siglo en la política argentina. Como vos bien dijiste, Jorge, pasaron solo 5 días de las elecciones y hace solo 5 días que en este tramo de este breve periodo pasó de todo. Mira, las elecciones fueron, no diría que sorpresivas, pero de alguna manera podemos charlar un rato de eso. Pero fundamentalmente lo que ocurrió es que luego de las elecciones se produjo casi instantáneamente un hecho que podría haber llevado mucho tiempo, que es la implosión de lo que era la principal oposición. Porque la principal oposición era lo que llama el partido Juntos por el Cambio, que les recuerdo a mis amigos uruguayos, que es una coalición de básicamente 3 partidos. El PRO, la Unión Cívica Radical, que es un partido centenario, y un partido pequeño, que es la coalición cívica. Pues bien, el PRO, que era el socio, digamos, mayoritario de esa coalición, está dirigido, de hecho, por el expresidente Mauricio Macri, que siempre tuvo buena relación con Milei, con el candidato libertario desaforado. Y de alguna manera no pasó 24 horas de las elecciones para que Juntos por el Cambio, Macri con Patricia Bullrich, que era la candidata perdedora, gran perdedora de la elección del domingo, dijera que se alían con Milei. Y otro de los factores políticos muy grandes que ocurrió es que Macri, el expresidente Macri, recupera el centro de la escena. Pero a todo esto, como reacción a esta actitud aparentemente intempestiva, por más que había conversaciones previas seguramente, el PRO, o sea Macri, aliándose, incorporándose prácticamente a la corriente de Milei, el otro socio, el otro mayoritario también, que el Partido Centenario, que era la Unión Cívica Radical, prácticamente en masa, no de Sergio Massa, sino masivamente, reaccionó con todo, y prácticamente en los hechos ya lo que era una oposición que permitía soñar con desbancar, con romper ese maleficio que tiene la Argentina desde hace casi 80 años, que es el peronismo, quedó prácticamente destruido en estos muy breves 5 días. Creo que a ustedes les habrá sorprendido también no solo los hechos, sino la velocidad de los hechos. Y esto es un poco el introito
Mirá vos que no he hablado para nada de lo que pasó con la elección, porque lo que te estoy diciendo, Jorge, es lo que pasó después de la elección. Las consecuencias de la elección. Que es un hecho político muy fundamental, no solo por el resultado de esta elección, sino por el futuro del armado, de la estructuración política de la Argentina, donde teníamos un partido que podía hacerle frente al casi imbatible peronismo, y de pronto, por azar de las circunstancias, esta posibilidad quedó diluida. Vos me escuchaste bien, ¿no? Sí. Déjame de hacerte un comentario, Pablo. Dale. Muchas veces contigo, y no solamente en tiempos electorales, hablamos de un colchón del 30% que es prácticamente inevitable en la República Argentina, que es el colchón que viene del peronismo y que estuvo apoyando a Cristina Kirchner, por lo menos hasta hace pocos días. Te escucho, ahora te escucho muy bajo. Correctamente. Ahí, ahora sí. Y sin embargo, si miramos los números, eso se está confirmando con la votación que tuvo Massa. Tuvo una votación un poquito mejorada de ese 30%, en definitiva, pero el colchón del peronismo sigue estando más vigente que nunca. Es lo que hablábamos permanentemente, Jorge. Hay un 30% de edificados acólitos de esa religión que se llama peronismo, que es prácticamente inamovible. De alguna manera ese 36.7% que sacó Massa es ese 30 más algunos que por azar de las circunstancias, sectores de izquierda que no responden puntualmente al peronismo, algunos desencantados con la oposición, de alguna forma los votan, pero esa es la masa, no Sergio, sino el grupo de gente que sigue permanentemente ese fenómeno que nos ataca y que nos ha atacado desde prácticamente toda mi vida. Ahora bien, Jorge, yo te digo que a muchos, tanto en la Argentina como fuera de nuestro país, les puede costar entender cómo Sergio Massa puede representar la solución a los mismos problemas que su gestión como ministro de Economía y todo este gobierno se ocupó de profundizar. Parecía por lo menos imposible, que en estas elecciones él pudiera alzarse con una victoria, que en este momento es una victoria parcial, obviamente, cuando él es el responsable de mira vos, lo sabemos bien, ¿no? Y mis amigos uruguayos deben estar cansados de escucharme, una inflación interanual del casi 140%, récord en los últimos 32 años. Un nivel de pobreza del 50%, déficit fiscal espantoso, deuda externa impresionante, y se proyecta, por ejemplo, para la inflación, un nivel que se puede suponer cercano al 200% para todo el 2023. Y sin embargo, sacó el 36.7%. Hay más miseria, más devaluación, más escándalo de corrupción. Ustedes habrán leído, tuvimos el escándalo del Yategate con uno de los voceros, de los personeros de grandes del kirchnerismo, paseándose con una señorita desprovista de ropas por el Marbella. Todo esto, y después un señor que creo que no lo hemos llegado a comentar, creo que fue posterior a nuestro último encuentro, que recogía plata en los cajeros automáticos de 48 tarjetas de débito de lo que se llama acá los ñoquis, o sea, acólitos, teóricamente empleados en posiciones legislativas, de auxiliares, que forman parte de la plata que surge negra de la política. Y lo pescaron infraganti prácticamente por una denuncia, recogiendo la plata de 48 tarjetas de débito de la gente que pone su nombre y que de pronto puede tener una pequeña comisión de eso que figura como su sueldo. Y esto es así, o sea, realmente no, para un espectador
desapasionado, un observador como vos y como mis amigos uruguayos que no padecen de estas dificultades, resulta casi increíble que un régimen como esta pueda no solo haber triunfado parcialmente, tener una parcial victoria en esta primera etapa de las elecciones, sino que tenga serias posibilidades de convertirse Massa, en este caso el candidato peronista, en el próximo presidente. Pablo, Sí. vos sabés que te equivocaste, conmigo te equivocaste ahí. ¿Cómo? Porque yo imaginé que esto iba a pasar. Ajá. Porque la gente no votó a favor de Massa, la gente votó con miedo en contra de Milei. Totalmente. Y el principal responsable es el propio Milei, porque en vez de, en los discursos, de echarle agua al incendio que tiene Argentina, le echaba nafta. Sí. Y el Sí, discurso de Massa de cierre de campaña no fue un discurso, fue un agravio permanente de una descalificación y un contenido, un vocabulario tan ordinario en algunos momentos que generó miedo. La gente el de Milei. la gente El de Milei. sí, no, pero claro, el de Milei, pero digo, la gente cuando votó también puso en la balanza, bueno, ¿qué prefiero? ¿Todos los defectos y los errores de Massa? ¿Uno conocido? ¿Malo conocido? Sí. Y me juego por esta locura desenfrenada de Milei, un bueno por conocer. Y es como dice el dicho, muchos un malo conocido que un bueno por conocer. Y en definitiva la gente votó por la platita que hoy tiene en el bolsillo, por poco que sea, porque se votó con miedo a quedarse sin esa platita que hoy tiene y sin quedarse sin nada. Ahora, vos Y tenés yo creo que razón. el peor contendiente que tuvo Milei en la campaña fue Milei. Sí, pero te agrego algo más. Vos tenés toda la razón del mundo en cuanto a que ese es uno de los grandes factores que determinaron no ya el triunfo de Massa, sino la derrota de Milei, que por otra parte tendría que, dentro de la lógica política, tenía que haber sido previsible, porque un señor, no solo por las características personales que vos acabas de definir, pero sí por un señor que hace 2 años era un total desconocido, lógicamente no podría haber tenido la posibilidad de alzarse con la presidencia, aún teniendo un aspecto y una presentación y un discurso y una configuración más normal de la que, como vos bien decís, de normal no tuvo nada. Pero fundamentalmente yo te quiero agregar algo, Jorge, para determinar cuáles son, dentro de las claves del triunfo parcial de Massa y del triunfo hipotético de la elección del 19 de noviembre para llegar a ser presidente, que fue mucho más allá que su discurso, mucho más allá de sus no logros, porque de logros económicos está distante 180 grados, sino la inteligencia. Este es un hombre muy inteligente y muy taimado, pero la clave es que él determinó desde el inicio que para asegurarse ganar la elección, porque como vos bien dijiste, hablamos siempre de un 30% como piso del peronismo, determinó que para hacerse de la presidencia, teniendo como seguro solo el 30% de los votos, ¿qué necesitaba? Dividir a la oposición. Hasta no hace mucho tiempo, el partido era entre el peronismo y Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio hace, yo diría, menos de un año, galopaba con el látigo bajo el brazo. Básicamente estaba muy confiado porque los desastres que hacía el peronismo eran tales que decía que tenían medio la elección como, si no ganada, pero demasiado confiados. Y Massa lo que advirtió muy claramente es que tenía que alimentar, que crear una oposición. Y todo el mundo sabe que la estructura política de Milei básicamente estaba conformada y alimentada por gente, y se supone que también por plata,
de Massa. Y ese fue uno de sus más grandes aciertos. Y por otra parte, otro de los factores que determinaron junto, te digo entonces, la inteligencia de Massa para dividir la oposición, el miedo hacia Milei y el propio miedo autogenerado por ese discurso rupturista, confrontativo, alocado que tuvo Milei, más una tercera razón, que es que después de 80 años de ejercicio de la política, el aparato peronista, toda la estructura prebendaria e enquistada en los distintos organismos nacionales, provinciales y municipales, determinan que pueda ser muy, muy, muy difícil ganarle. Y un elemento más, en el último mes y medio, ¿qué hizo Massa con la plata de todos nosotros, con la plata de nuestros impuestos? Largó un llamado Plan Platita nuevamente, que fue un festival de populismo electoral repartiendo a troche y moche desgravaciones impositivas, bicicletas, heladeras, todo con casi una impudicia usando los elementos del Estado. Y entonces el hundimiento de Juntos por el Cambio prácticamente fue un hecho, si no cantado porque nos dolió a muchos, y digo nos dolió porque a mí me dolió mucho también, fue un hecho casi irreversible por una maniobra muy, muy inteligente de este hombre, que de escrúpulos prácticamente no tiene nada. Además, sí, un oficio político de Massa frente a una improvisación inexperiente de Milei, ¿no? Se notó claramente en el manejo de las estrategias, en el manejo hasta de los discursos, cuando se para solo frente al micrófono y no deja subir a ningún kirchnerista, a ningún peronista, a ningún cristinista, se sacó todo de encima antes de dar el mensaje. Sí, es impecable, fue impecable. Claro. Fue impecable. Ahora, Jorge, yo te digo, frente a esta realidad, que esto es, digamos, este análisis que estamos haciendo para mis amigos uruguayos es importante, pero quiero referir algo más que ocurre como corolario, como trasfondo, como consecuencia de lo que estamos hablando. Que el país perdió una oportunidad histórica, y creo que por muchos años es irrepetible, que es la de desterrar el régimen del populismo peronista, que lo está sometiendo con muy breves intervalos de algún gobierno no peronista en los últimos 80 años, desde el año prácticamente 1943. Vos sabés que el 22 de octubre para mí, ¿no?, hizo posible que un sistema que hasta hace un año nomás se estaba autodestruyendo por todas sus macanas, por todas sus facetas de corrupción, su ineptitud, su ineficacia, resucitó como si hubiera sido una ave fénix, resucita de sus cenizas, que eran potencialmente finales, para convertirse en yo no te lo puedo asegurar, pero con grandes probabilidades de ser los futuros dirigentes del partido con la presidencia de Massa. Y esto no fue por mérito propio de ellos, sino por la impericia de la principal oposición, que no solo ocurre esto por el discurso de Milei, sino también por una interna suicida que tuvo la oposición, que fue incapaz de leer correctamente cómo iba emergiendo, cómo iba creciendo la figura de Milei en el discurso, como vos bien definiste, de rupturista de extrema derecha, y que no se dio cuenta que esa interna peleándose entre ellos durante tanto tiempo le determinó que la gente también estuviera hastiada de ellos mismos. Pablo, tenemos que ir redondeando esta primera charla post-elección. La próxima charla va a ser pre-balotage, un poco más cerca ya del balotage. Así es. Simplemente, ¿qué sensación tienes para el balotage? Veámoslo así. Mi sensación es que, si bien hay paridad, si yo te diría que pálpito
apuestas, como yo apostaría, 60-40, 60 Massa, 40 Milei de porcentaje de probabilidades. Sí, coincidimos. Sí, es así. Por más que a mí no es de mi paladar. Son datos de la realidad, pero es así. Pero es así. Para mí es eso, de alguna manera. Pero puede ocurrir, todavía puede ocurrir algo más. Pero realmente fundamentalmente, como te reitero, no es solo los méritos del hipotético parcial vencedor hasta el momento, que es el peronismo, sino básicamente las fallas de lo que fue la principal oposición. Nos reencontramos, Pablo. Gracias. Buen fin de semana. Un placer muy grande, Jorge. Que pases bien. Adiós. Chao. Frecuencia abierta. La posibilidad de escuchar y razonar.